Hola, buenas tardes. Estamos aquí para hacer el webinar con el título de cómo organizarse en el ambiente de distracciones y poca motivación, obviamente refiriendo a la situación que estamos viviendo ahora mismo. Y yo soy Ina y me gustaría hablar sobre el tema de cómo mejorar nuestra gestión de tiempo y encontrar la motivación en el ambiente poco usual en que estamos viviendo ahora mismo. Un par de palabras sobre mí. Soy originalmente de Canadá y como pueden escuchar por mi acento, castellano no es mi lengua materna, entonces por favor si algo no queda muy claro, comentarlo, yo puedo ver vuestros comentarios y lo intentaré aclarar. En Canadá yo he trabajado en recursos humanos más o menos 7 años y aquí en España llevo 6 años y me dedico sobre todo a la creación de contenidos y también a la formación y formación de inglés de negocios. Yo trabajo desde casa, de hecho. Entonces, para mí, por suerte, esta nueva situación no he presentado una gran dificultad o un cambio importante en cómo trabajo o hago las cosas. Por lo tanto, creo que les puedo hacer algunas recomendaciones personales que funcionan para mí. Entonces, para empezar, ¿por qué vamos a hablar de gestión de tiempo hoy? Como ya hemos comentado, nos encontramos hoy en una situación un poco diferente. Algunos estarán trabajando desde casa, quizá otros no están trabajando, pero tienen sus propios proyectos, etc. Y lo que encontramos, lo más probable, es que nos falta tiempo, aunque parece que deberíamos tener más tiempo. Nos falta la motivación para seguir con nuestros planes y nuestras obligaciones. Entonces, en este webinar me gustaría identificar los retos y las dificultades que bajan nuestra motivación, enfocar en las pautas prácticas para encontrar esta motivación. Intentaremos hacer algunos ejercicios prácticos y les invito también a dejar comentarios y pensar en esto según vuestra propia situación. Para empezar, vamos a preguntarnos si es posible gestionar el tiempo. Pues en realidad lo que podemos gestionar es a nosotros mismos. Gestionar tiempo es una habilidad que podemos desarrollar aprendiendo a manejar nuestras costumbres. Para esto es necesario identificar los retos que afrontamos, identificar los ladrones de tiempo, nuestros propios ladrones de tiempo, encontrar la motivación y establecer una rutina. La gestión de tiempo y la motivación están muy conectadas. De hecho, es un pez que se muerde la cola, yo diría así. Sin motivación nos cuesta hacer cualquier cosa, ya lo sabemos. Y cuando no hacemos nada, nos baja la motivación aún más. Y así seguimos en los círculos. Necesitamos los dos para hacer las tareas que tenemos que hacer, pero también las tareas que queremos hacer. Vamos a empezar identificando las dificultades del ambiente en que nos encontramos ahora. En este webinar yo sobre todo voy a enfocar en personas que trabajan desde casa o que tienen algunos proyectos y trabajan desde casa. En la situación donde uno trabaja desde casa o quizá no trabaja, pero tiene algunos proyectos, nos damos cuenta que no es fácil en práctica llevar a cabo muchos planes que nos proponemos. Todo esto obviamente se debe a los retos de la situación y baja motivación en las circunstancias tan inciertas. Para los que teletrabajan ahora mismo, siempre hay distracciones, hay problemas de espacio. Obviamente puede haber el problema donde uno no tiene suficiente conocimientos de herramientas que necesita para su teletrabajo. Es una situación que nos encontramos de repente y mucha gente, por ejemplo, no ha tenido estas herramientas, no ha tenido conocimientos de cómo llevar a cabo algunos proyectos trabajando desde casa. Hay que ser honestos y identificar bien sus distracciones. Vamos a tomar un momento y pensar en nuestras distracciones. ¿Qué les hace levantar en medio del proyecto? ¿Qué les impide su concentración cuando están trabajando en algo? Les invito a comentarlo si quieren
para ver si tenemos distracciones parecidas o no. Está claro que en algunos casos, para los que tienen hijos, por ejemplo, es una cuestión de la adaptación al horario de ellos también, obviamente. Pero aparte de eso, ¿qué más nos distrae? Os invito a pensar en eso un poco y pueden compartir los comentarios. En mi caso, por ejemplo, como siempre he trabajado en casa, entonces estoy más o menos acostumbrada a esta situación, pero yo suelo mezclar mucho las tareas de casa con mi trabajo profesional. A veces pienso que me levanto un momento, voy a poner una lavadora y luego una cosa lleva a otra cosa y una hora más tarde me encuentro perdida y sin saber por dónde iba. También obviamente hay distracciones de WhatsApp, de tecnología, del correo electrónico de nuestros compañeros, etc. El siguiente problema es problema de espacio. Obviamente, no todos tenemos un lujo de tener una oficina en casa donde simplemente podemos cerrar la puerta y cuando nos apetezca estar a solos. A veces no se trata tanto del espacio físico, sino de la tranquilidad, de la posibilidad de estar solos y enfocar y concentrar en nuestros proyectos. Y por fin, como he dicho, hay un problema de falta de conocimientos. Para algunos el teletrabajo es algo totalmente nuevo y aunque trabajamos con las mismas herramientas en la teoría, quizá de repente tenemos que utilizar algunas nuevas plataformas o chats para la comunicación con compañeros, tenemos que asistir a una reunión virtual, muchas más cosas sin poder llamar a un técnico, por ejemplo, que estamos muy acostumbrados que alguien nos puede solucionar un problema en la oficina, en persona. Ya no tenemos este lujo. Y cualquier cosa pequeña, obviamente, nos puede robar mucho tiempo y puede crear mucha frustración. Aparte de los retos de home office, como lo llamo, también tenemos problemas de baja motivación para llevar a cabo todo lo que nos proponemos. Puede que la primera o segunda semana no nos iba tan mal porque eso fue algo nuevo, algo que había roto nuestra rutina y a lo mejor hemos aprovechado este tiempo para descansar o hacer algunos proyectos que siempre estábamos dejando para más tarde. Pero ya que llevamos más de un mes, más o menos, nos hemos creado esta nueva rutina, pero cada vez más puede ser que se resulta más complicado de seguir motivándonos en estas nuevas circunstancias. Entonces nos pueden surgir los sentimientos como miedo y ansiedad, nos podemos empezar a sentirnos solos. Cuando no cumplimos con nuestras obligaciones, también nos sentimos culpables y esto incrementa aún más la ansiedad y baja la motivación. Nos hace mucha falta nuestra rutina diaria, la de antes, porque eso que contribuía a nuestro ánimo, a nuestros hábitos normales y de repente ya no lo tenemos. Si hablamos de miedo y ansiedad, son las reacciones a las circunstancias de incertidumbre, son las reacciones bastante normales. Muchos habían perdido su estabilidad económica, por ejemplo, o algunos tienen miedo de perderlo en el futuro y con las preocupaciones tan importantes es normal que nos puede costar motivarnos y animarnos. También nos podemos empezar a sentir solos, aunque si vivimos con más personas, de repente no nos compartimos tanto con nuestros colegas de trabajo, colegas de gimnasio, lo que sea. Todo esto puede provocar el sentimiento de aislamiento. Además, con la situación corriente, algunas personas pueden sentirse obligadas de hacer muchísimas cosas, muchas cosas más que solemos hacer en nuestra rutina diaria. Pero sin motivación puede ser complicado hacer estas tareas y eso puede incrementar
a la sensación de culpa. Y por fin la pérdida de nuestra rutina normal, donde antes cogíamos el transporte público, por ejemplo, coche, donde desayunábamos con nuestros colegas o amigos, donde las tareas de casa solo se hacían después de trabajo o algunos horarios específicos, donde nos dedicábamos algún tiempo a nosotros mismos, a nuestras actividades favoritas, etc. Todo esto se ha perdido y nos ha perdido nuestra normalidad. Vamos a hablar sobre lo que podemos hacer para encontrar algunas soluciones. Para empezar, obviamente es algo muy sencillo, pero sería buena idea levantarse a su hora normal, aunque siempre hay una tentación de quedar más en la cama, sobre todo en los días lluviosos como en Barcelona. Pero cuando nos levantamos a nuestra hora normal, tenemos la satisfacción y la sensación de tener el control sobre nuestro tiempo. Y eso a la vez crea mucha más motivación. Y obviamente encontrar nuestro ritmo adecuado nos permite tener mucho más tiempo físicamente. En segundo lugar, es importante dedicar un lugar específico a cada actividad y organizar con el resto de la familia. Si no mezclamos dónde trabajamos y dónde hacemos otras actividades, creamos límites físicos y psicológicamente estaremos más preparados a trabajar en el lugar dedicado a esta actividad. En tercer lugar, hay que establecer un plan creando la lista de tareas. Vamos a intentar este ejercicio ahora, de hecho, y les invito a hacer una lista, tomar 2 minutos y hacer una lista de las actividades que se proponen hacer mañana, por ejemplo. Se pueden incluir las tareas que son obligatorias y las tareas que nos gustaría hacer si hay tiempo libre. Entonces, tomar estos 2 minutos para hacer una lista. Se pueden incluir 5, 10 tareas. Las tareas obligatorias y tareas que deseamos hacer también. Una vez tengamos esta lista, les aconsejo evaluar estas tareas con los números entre 1 y 10. 10 será para las tareas que están muy seguros que las van a hacer, ¿okay? Que lo tienen muy claro que van a hacer estas tareas. Y el número 1 sería para las tareas que de verdad no creen que van a hacer. Luego cualquier otro número entre medio según vuestra motivación para hacer esta actividad. Así honestamente podemos evaluar nuestra motivación para cada tarea propuesta. Por ejemplo, aquí tengo mi propia lista que comparto con ustedes. Como pueden ver, los números que tengo, solo tengo una actividad, una tarea que estoy 100% segura que la voy a hacer. Esta es enseñar las clases de inglés mañana, porque pues de hecho es un compromiso, es algo que no puedo anular. Por lo tanto, yo sé que voy a hacer esta actividad. Pero por otro lado, como ven, los otros yo los tengo apuntado en números bastante más bajos, lo que me cuenta que mi motivación para hacer estas cosas es bastante baja. Mirar vuestra lista igual, a ver si podemos numerar y ver la motivación para cada tarea que nos hemos proponido hacer. Vamos a elegir una tarea que no llega a 10 y vamos a mirar cómo podemos subir a 10, es decir, cómo podemos incrementar nuestra motivación para hacer esta tarea y así asegurar que esta tarea está hecha, porque en el plano original eso es lo que tenemos propuesto. Por ejemplo, en mi caso, yo elegiría la segunda tarea en mi lista, preparar
una presentación. Obviamente estoy solamente 50% segura y tengo solo 50% de motivación para hacer esta tarea. ¿Qué puedo hacer? Pues vamos a ver algunos pasos que nos ayudarían con eso. Primero, podríamos dividir la tarea en varios pasos. Por ejemplo, en el caso de la presentación, yo tendría que pensar en unas ideas, tendría que buscar imágenes, tendría que escribir algún contenido, tendría que crear la presentación PowerPoint, etc. Todos esos son pasos diferentes. Lo que podría hacer yo para facilitar esta tarea grande, dividiendo en estos pasos, es elegir un paso que me parece más fácil o que me parece más interesante para mí en este momento. Y así yo podría crear un momento para seguir con la tarea. Con el momentum, la idea es que tendré más motivación para continuar y terminar mi proyecto. Por último, lo que es importante para mí, por ejemplo, es dedicar las franjas horarias a cada actividad que tengo en mi lista y trabajar por bloques de tiempo. Por ejemplo, si yo dedico 1 hora a mi presentación mañana y logro crear algunas ideas claras en esta hora y empiezo a trabajar en algunos contenidos, me sentiré satisfecha con haber hecho algún progreso en esta tarea y podré seguir con la otra actividad en mi lista. Es muy importante ser realista con cada actividad y con cada franja horaria que dedicamos, porque normalmente solemos llenar todo el tiempo que tenemos. Entonces, por ejemplo, si yo asigno 3 horas a mi presentación, lo que obviamente es posible, yo tomaré mi tiempo y tomaré todas estas 3 horas, obviamente haciendo algunas otras cosas entre medio, pero yo llenaré estas 3 horas trabajando en mi presentación. Pero conociendo mi forma de trabajar, realmente sé que en 1 hora puedo tener algunos resultados y empezar con el tema y desarrollar algunos contenidos. Entonces, siendo realista, solo le dedico 1 hora mañana. Entonces, el punto muy importante aquí es obviamente conocer vuestro modo de trabajar, conocer el ritmo, cómo trabajan, etc. Y ser realista, no más, no menos, pero muy realista con lo que pueden hacer en una franja horaria. Otra cosa que hay que mencionar es que la necesidad de abandonar multitarea. ¿Por qué lo digo? Porque mucha gente está muy acostumbrada de hacer 2 o 3 cosas a la vez. Yo, por ejemplo, y yo tenía este mal costumbre, aún estoy luchando contra esta costumbre a veces. Y, por ejemplo, a veces preparando un contenido para alguna presentación, yo estaba escuchando algún vídeo sobre el tema, pero a la vez buscando artículos. Al final perdía mucho tiempo y en mi franja horaria que dedicaba a esta tarea no lograba tener los resultados en ninguna tarea propuesta. Entonces, por eso digo que es muy importante de abandonar multitareas. Al final no se hace nada. Y por fin es importante evitar el hábito de siempre estar ocupado. ¿Por qué? Eso crea las condiciones donde no podemos desconectar. Y por ejemplo, en la franja horaria donde decidimos tomar un descanso, por ejemplo, seguimos pensando en trabajo, es algo muy común. Y al final no descansamos y tampoco no estamos haciendo nada productivo. Y eso contribuye a que incrementamos la ansiedad todavía más. Vamos a ver cómo podemos afrontar a los retos de home office, los que hemos hablado anteriormente. Para empezar, como hemos dicho, es importante de ser honesto y conocer sus distracciones muy bien. Y luego pensar qué podríamos hacer sobre ella. Por ejemplo, la lista o las distracciones que he propuesto pensar a ustedes
tomar un minuto y pensar qué podemos hacer sobre estas distracciones, qué podemos hacer para eliminarlas. En mi caso, como he mencionado, por ejemplo, mi distracción sería mis tareas de casa, interviniendo con mi trabajo profesional. Lo que me ayudó es dedicar estas franjas horarias que he mencionado y no dejarme a mí misma hacer las excepciones. Entonces, si tenía un impulso de levantarme y poner la lavadora, pues acostumbrarme de no hacer y de no seguir este impulso. La otra distracción sería, por ejemplo, obviamente mensajes de compañeros o correos electrónicos, y donde me lleva al segundo punto aquí es que apagar su móvil a veces es necesario para poder concentrar en las tareas. Obviamente hay casos urgentes, pero por lo general es crucial seguir enfocando en nuestras tareas, en cada franja horaria. También es importante evitar la procrastinación. ¿Qué es la procrastinación? Pues viene de una palabra inglesa que es procrastination. ¿Qué es? Pues la procrastinación es cuando empezamos a hacer alguna actividad, pero nos distraemos con la otra, aunque sea muy productiva también. Por ejemplo, si estoy buscando alguna información en internet para mi presentación, pero la presentación pues no me parece muy interesante, entonces lo que voy a hacer es procrastinar, es dejar cualquier otra cosa llevarme. Cualquier otra cosa me parecerá mucho más interesante porque la presentación pues no me interesa tanto. Esto es la procrastinación. Estoy segura que todos somos culpables en esto. Empezamos a, por ejemplo, trabajar en algo, luego nos levantamos y empezamos a lavar platos, lo que sea, nos decimos, está bien, estoy haciendo algo muy productivo, pero en realidad estamos procrastinando porque no estamos haciendo lo que nos consta en nuestra agenda. Hay que mencionar la importancia de tomar las pequeñas pausas para hacer ejercicios, por ejemplo, o para hacer algo que nos gusta también, distraernos un poco. Hay una técnica, por ejemplo, que se llama técnica Pomodoro, y voy a hablar un poco más en detalle cómo funciona. Esta técnica se llama así por el timer o por un reloj automático que se usa en la cocina para alertarnos cuando algo está hecho. Y se llama así porque, de hecho, vamos a utilizar este timer para controlar nuestro ritmo de trabajo. Este método consiste en organizar su trabajo en los intervalos de 25 minutos. Estos intervalos se llaman pomodoros. Vamos a organizarlo con la ayuda del timer. Entonces, ¿cómo funciona esto? Primero, vamos a decidir qué tarea queremos terminar. Elegimos la tarea de nuestra lista que creemos que con 25 minutos podemos llegar a algunos resultados. Ponemos nuestro timer y trabajamos 25 minutos en esta tarea. Cuando suena la alarma, el timer, hay que terminar la tarea y añadir una marca de verificación, un checkmark, a la lista. Si tenemos menos de 4 marcas, tomar un descanso de 3-5 minutos y volver con el segundo paso, trabajar en otro pomodoro. Después de 4 de estos pomodoros, de estos intervalos de 25 minutos, tomar otro descanso más largo, de 15 a 30 minutos. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos trabajando en unos intervalos de 25 minutos con pequeñas pausas de 3 o 5 minutos y solamente tomamos una pausa más larga después de, pues como aquí nos dice, después de 1 hora. La meta de este método es en ayudar la asimilación de las tareas que estamos haciendo, porque estas pausas nos ayudan con esto.
También este método ayuda a evitar las interrupciones internos o externos. Si uno está interrumpido durante el pomodoro, durante el intervalo de trabajo, tiene que tomar la nota de la interrupción y cuidar de ella más tarde. Entonces, volver con ella más tarde. O si surge alguna emergencia que tenemos que cuidar de ello durante nuestro trabajo, pues hay que abandonar el pomodoro y empezar de nuevo cuando ya está hecho o nos hemos cuidado de la emergencia. Está claro que este método no tiene que funcionar solamente con estas franjas horarias, se puede adaptar a su propio ritmo, lo que parezca más natural para ustedes, lo que será más cómodo, por ejemplo. Pero es un método que nos ayuda a estar enfocados y no mezclar las actividades, sobre todo. Siguiendo con otro problema de home office, como hemos mencionado, la falta de conocimientos de las herramientas puede ser uno de ellos. En este caso, podemos buscar un apoyo de nuestros compañeros, por ejemplo, intentar organizar nuestro trabajo con compañeros donde tareas están divididas de manera diferente en la que tuvimos trabajando en una oficina normal. Por ejemplo, está claro que todos tenemos puntos débiles y fuertes y somos conscientes de esto. Y ahora mismo en estas nuevas circunstancias no sabemos trabajar, por ejemplo, con algunos puntos débiles, pero con la ayuda de nuestros compañeros quizá podemos reorganizar el trabajo donde ellos estarán haciendo algunas otras tareas y ustedes hacen las otras, hacer intercambio o lo que sea que podría facilitar este manejo de las herramientas. Y ahora me gustaría hablar un poco más sobre la motivación. Para empezar, está claro que es importante ser presentable para trabajar en casa. Parece un poco raro porque quizá nadie nos ve, pero lo que quiero decir es que está bien estar cómodo, porque estamos en casa, obviamente, pero si seguimos todo el día en pijamas, nunca encontraremos la motivación, es imposible. Nos conectamos mucho nuestro estado mental con nuestro físico. Entonces por costumbres, conectamos el hecho que estamos en pijamas o en la ropa muy cómoda con los recuerdos de a lo mejor estar enfermo en casa o de estar relajado, relajada. Entonces, inconscientemente será mucho más complicado hacer las tareas de trabajo llevando este tipo de ropa. Yo, por ejemplo, como ya llevo tantos años trabajando en casa, estoy acostumbrada de cambiar la ropa. No, obviamente no tengo que llevar un traje, pero me ayuda mucho a cambiar la ropa cuando acabo con mi actividad profesional, porque es algo que me dice que ahora mismo es el cambio de la actividad. Vamos a mirar un poco por qué es que nos falta. Perdón, aquí un par de consejos más. Otras cosas que podemos hacer para encontrar la motivación. Hay una técnica que se llama la regla de 2 minutos y lo que es simplemente es empezar la actividad, empezar la tarea y dejar hacerla por lo menos 2 minutos, porque en teoría, si seguimos con una actividad en 2 minutos, ya seguiremos con el momentum y seguiremos haciendo la actividad, lo más probable. Entonces, la meta es darle chance y empezar. El otro punto, que es la lista de agradecimiento. Quizá uno puede preguntar, ¿cómo se conecta a todo esto? Pues, si estamos agradecidos por las cosas buenas que tenemos en nuestra vida en general,
se nos sube bastante nuestro ánimo y nuestra motivación. Es algo que se puede hacer al principio del día o al final del día, por ejemplo, con una lista muy rápida donde hablamos de lo que estamos agradecidos. Pueden ser cosas muy sencillas, de tener un compañero que nos ayuda mucho, de tener facilidad de trabajar, de teletrabajar, de todavía tener nuestro trabajo, cosas así. Y esto ayudará mucho a subir nuestra motivación y en turno nos motivará a seguir con las tareas que tenemos que hacer. Otra cosa es la actividad física. Como hemos mencionado antes, está claro que esto contribuye mucho a nuestro ánimo también, y estar en buena forma nos hace sentir bien, simplemente. Y por lo último, encontrar algo positivo sobre la tarea y las razones de disfrutar. A veces la tarea en sí es aburrida o es muy difícil y simplemente no queremos hacer algo. Pero si pensamos en los resultados, en los frutos de hacer esta tarea, de lo que nos puede traer, quizá nos podemos motivar un poco. Por ejemplo, si alguna tarea nos puede dar la oportunidad de conectar con más personas, si alguna tarea nos puede dar un reto de aprender algo nuevo, etc. Y es algo de lo que podemos disfrutar más en futuro. Se pueden tomar un par de minutos y pensar, por ejemplo, en la tarea que hemos dejado antes, con el número abajo de 10, pensar qué razones positivas o qué frutos me podría traer esta tarea. ¿Por qué es que nos falta la motivación? A veces también la motivación para hacer las cosas que no queremos hacer o las cosas que queremos hacer, que se supone que tendremos que estar motivados, pues a veces no funciona así. Y por esto hay varias razones. Por ejemplo, a veces no sabemos dónde empezar. La tarea es tan grande, tan global, que no nos imaginamos dónde sería posible dar el primer paso. Otra razón es el perfeccionismo. Queremos hacer algo muy bien, pero si no tenemos ganas de afrontar esta tarea porque sabemos que no hay energía de hacerlo lo suficiente bien, simplemente no queremos hacerlo. Y de manera similar nos afecta el miedo de fracaso, por ejemplo. A veces las tareas simplemente son aburridas, es así, o toman muchísimo tiempo y solo en pensar en ellas nos ponemos muy mal. Os recomiendo otro ejercicio para esto, es un ejercicio donde podemos identificar las razones de no tener la motivación para hacer la tarea concreta. Por ejemplo, en mi caso, la tarea que pues no estoy muy motivada de hacer es la presentación de PowerPoint, a la que tenía apuntado con el número 5. Si intento de entender las razones por no tener la motivación detrás de esta tarea, puedo nombrar cosas como, pues, algunas de estas, que es una tarea que necesita mucho tiempo, que es un poco aburrida para mí, tengo miedo de fracaso, obviamente me gustaría hacerlo perfectamente. Todas esas cosas aplicarían. ¿Por qué hacemos esto? Porque si entendemos las razones específicas detrás de cada tarea, de razones específicas de no tener esta motivación, será más fácil afrontarnos a estas razones específicas y encontrar una solución específica para cada razón, y no evitar una sensación general de no tener ganas de hacer algo. Entonces será mucho diferente. Por un lado, tener una sensación general de sentirse negativo con alguna tarea sin saber por qué, y por otro lado, tener las razones específicas que nos ayudan a
organizarnos un poco mejor en cómo podemos afrontar esto. Entonces, ¿qué podemos hacer para encontrar esta motivación? Se puede intentar algo que se llama psicología reversa, y muy a menudo lo que pasa es que entre más nos esforzamos en conseguir algo, más lucha nuestro cuerpo y la mente contra esto. Y lo que pasa es que la tarea se vuelve a ser algo negativo, algo en que no queremos ni pensar y mucho menos empezar con ella. Con la psicología reversa podemos simplemente aceptar que no tenemos la motivación y es así, es algo que es fuera de nuestro control, no pasa nada, aceptar este hecho. Y podemos pensar que somos libres de elegir hacer lo que queremos hacer. De hecho, nadie, la verdad, que nos está obligando a hacer nada. Pero lo que pasa es que cuando hacemos algunas tareas de estas, de las que estamos obligadas a hacer, al final tenemos los resultados y los frutos de esto. Y obviamente podemos sentirnos satisfechos o tener los resultados directos de haber hecho esta tarea. Entonces, quizá vale la pena intentarlo. Y si intentamos decirnos que no queremos y no debemos hacerlo, de hecho, psicológicamente vamos a pensar, ¿y por qué no? Yo puedo hacerlo. Es una manera. Si hablamos de miedo y de la ansiedad, como he comentado antes, vivimos la situación muy inestable y con mucha incertidumbre. Es normal sentir miedo y ansiedad. Lo importante es reconocerlo y reconocer que lo sentimos. Y lo importante es no dejar salir a este miedo y ansiedad en otra forma, como por ejemplo la frustración con nuestra familia o con nosotros mismos. Siempre se puede mejorar algo en día de hoy. Algunas circunstancias incluso inspiran a algunas personas a reinventarse o encontrar algo que nunca se imaginaban. Tenemos que enfocar en lo que podemos controlar. También es muy importante de no dejarse sentir solo. Hay personas muy extravertidas que necesitan este café con un amigo o una conversación con un compañero de trabajo, es parte de algo natural. Pero por suerte tenemos muchas herramientas y aunque no es igual, pero podemos buscar estas posibilidades de socializar online. Podemos desarrollar estas nuevas costumbres de tener un café con un amigo, aunque sea 5 minutos, por el medio de Skype o lo que sea. Y aunque, como he comentado, no es igual, es algo que contribuye mucho a nuestra motivación, en nuestro sentido de ánimo más positivo. A pesar de las circunstancias bastante difíciles, seguramente es posible encontrar el positivo en su situación y esto es algo muy personal para cada uno, como por ejemplo si aún tenemos trabajo, si estamos compartiendo más con la familia, por ejemplo, si aún tenemos modos económicos para sobrevivir, si estamos sanos y mucho más. Entonces, es muy importante de buscar el rayo de luz en esta situación porque obviamente puede ser mucho peor para muchas personas. Y por último, para motivarnos, tenemos que permitirnos disfrutar de los momentos positivos, haciendo nuestros hobbies o descubriendo algo nuevo. Es un momento perfecto para descubrir todo lo que hay y para lo que no tenemos tiempo normalmente. También está bien no hacer nada a veces. Muchas personas acostumbradas a las rutinas muy activas se sienten bastante desmotivadas y deprimidas. Pero de hecho, esta pausa que nos vemos obligados a tomar ahora también nos sirve para escuchar a nosotros mismos. Aunque si seguimos trabajando desde casa, en muchos casos, de hecho, estamos trabajando mucho más. Es otro problema que está creando ahora mismo. Esta pausa que estamos
tomando ahora mismo, es una pausa de nuestras actividades normales y es una oportunidad de mirarnos a nosotros mismos más al fondo y utilizar este tiempo para conocernos a nosotros mejor. Y al final me gustaría terminar con una frase que nada tarda tanto en llegar como lo que nunca se empieza. Como hemos dicho que la gestión de tiempo y la motivación están totalmente conectados. Y es que a veces llevamos pensando mucho tiempo en alguna tarea imposible, la llevamos por todos lados en nuestra mente y al final, si no lo hacemos, nos sentimos culpables, pero tampoco avanzamos. Entonces, es un tiempo perdido. A veces es tan sencillo como hacer solo un paso y dejar la motivación llegar durante el proceso. Muchas gracias. Ahora es su turno de preguntas. Estaría encantada de contestar cualquier pregunta o comentario. Si alguien quiere compartir sus propios consejos, por ejemplo, ¿qué funciona para ustedes? ¿Qué funciona para subir la motivación? ¿Qué funciona para gestionar el tiempo mejor en general o en este momento tan especial? Pues como no veo ninguna preguntas, supongo que todo ha quedado muy claro y os agradezco mucho por el tiempo y les invito a dejar comentarios y sugerencias. Muchas gracias. Que tienes, sí tienes preguntas, no sé por qué no las Ah, puedes ver, pero vamos a ver si ahora sí. Tienes bastantes, de hecho. ¿preguntas? Vale, Vamos a ok. ver si ahora si Ahora despliegas sí el que mi me panel. abre todos. Sí. Vale, perfecto. Pues ahí si quieres ve contestando, ¿vale? Vale, ok. Vale, pues ahora mismo veo algunas preguntas. Lo siento, no he visto durante el webinar, entonces no sé si podré procrastinando demasiado. Nos comentan algunas distracciones. Sonia nos comenta. Un momento. Fernando dice que le pasa mucho con cursos online, que nunca encuentra la motivación para ponerse a estudiar incluso sabiendo que le apetece mucho. Pues sí, el tiempo pasa y aparece la frustración, exacto de lo que hemos comentado. Muchas gracias. Gracias, vale. Estoy pasando por las preguntas. Vale, no veo muchas preguntas, sobre todo, a ver, leo una. ¿Cómo poder dar prioridad a actividades cuando son varias? Pues eso sería algo muy personal. Se puede identificar primero por lo que llamamos en inglés deadline. Si hay algo que hay que hacerlo para mañana, obviamente eso será nuestra prioridad. Y luego el resto sería de algo de lo que decides tú misma. También, por ejemplo, hay varias técnicas de empezar con las tareas que no queremos hacer o empezar con las tareas que queremos hacer. Eso es algo muy personal. Para algunas personas funciona mejor empezar con las tareas, digamos, no tan agradables y luego sentirse satisfechos y seguir con las tareas más agradables. Para otras personas es al contrario. Entonces, sería un poco de esto. Agile, alguien está comentando del método Agile, si saben un poco de eso, claro.
Estoy buscando más preguntas. Largo plazo. Y a lo largo plazo, si entiendo correctamente la pregunta, si por ejemplo estas técnicas podemos adaptar a largo plazo, sí, está claro que sí. Sobre todo las técnicas, por ejemplo, de las franjas horarias, etcétera, perfectamente se puede adaptar a cualquier otra situación, no solamente en la situación de hoy. Y sobre todo en la motivación también, lo que hemos mencionado hoy funcionaría en largo plazo. Otra persona, Abilio, menciona tecnología Agile, es algo que se merece otro seminar. Otra persona, Miguel Ángel, nos comenta que en estos tiempos de confinamiento pienso que lo mejor es pensar en corto plazo, es ser y vivir en el día al día. Pues buen comentario en cuestión de lo que he dicho, pensar en presente de lo que podemos controlar, porque hay muchas cosas que ahora mismo no podemos solucionar y si les damos un montón de vueltas, no podemos hacer nada. Así que estamos perdiendo tiempo muy útil que podríamos utilizar en nuestras otras tareas. Elba nos dice, en mi caso creo que las tareas que me propongo son muy complejas. También puede ser, y lo que he dicho es que si es tarea muy global y muy compleja, dividirla, empezar con algo más fácil, un primer paso, y simplemente con inercia, con momentum, se encontrará poco a poco desarrollando esta tarea. Para mí, ok, para mí, nos dice Verónica, para mí el tener un tiempo para mí es ya sea leyendo o oyendo música, hacer algo positivo. Si no tenemos algo más que hacer, pues buscar las nuevas actividades, eso que a veces se puede pensar incluso que este tiempo extra es un lujo que a lo mejor no volveremos a tener y aprovecharlo lo máximo posible. Muchas gracias. Alguien ha comentado sobre mi castellano, sobre mi español. Isabel, muchas gracias. ¿El ambiente influye mucho en la motivación? Una pregunta de Sara. Pues sí, si estamos, por ejemplo, en el ambiente donde compartimos, por ejemplo, piso y hay personas que son negativas o incluso alguien en nuestra familia no, por ejemplo, no se encuentra positiva o con la motivación de hacer algo. Entonces eso nos puede afectar mucho porque no solo tenemos que mirar por nosotros, sino que intentar levantar el ánimo de otras personas. En ese caso, pues enfocarse a usted mismo y intentar empezar con la rutina. Y a veces eso afecta a las personas que están cerca de nosotros, es algo contagioso y puede provocar que pues los dos o tres, lo que sea, tienen ganas de tener una rutina. Estoy le preguntando, ¿podría explicar otra vez la regla de 2 minutos? Lola me pregunta de la regla de 2 minutos. Sí, esta regla simplemente se trata de darse 2 minutos para cualquier tarea. Por ejemplo, en mi caso, si quería hacer la presentación, pero es que no puedo, no quiero, me digo, a ver, me doy 2 minutos, voy a intentar algo, voy a hacer una sesión de brainstorming y voy a apuntar algunas ideas. Y el hecho es que si estoy en eso en 2 minutos o un poco más, lo más probable es que yo seguiré. Entonces, a veces, si nos animamos con algo así, son solo 2 minutos, no es nada. Lo más probable es que es un truco de entrar en, de hecho, hacer la tarea. Ok, Yolanda dice que ha sido útil porque piensa que es algo que se le ocurre solamente a ella, pero está claro que todos estamos en eso. Y también todos somos diferentes. Por ejemplo, en mi caso, yo, bueno, llevo muchos años trabajando desde casa, pero
también yo me suelo sobrecargar con tareas, lo que he dicho antes, que es importante ser muy, muy realista con lo que uno puede hacer y no sentirse culpable, lo que en mi caso pasa, porque si no hago algo que me he propuesto porque no soy realista, me siento mal y no me siento motivada para empezar. Entonces es algo muy personal. Carlos recomienda que es recomendable utilizar una app, por ejemplo, todo de Microsoft para organizar tus tareas. Sí, muy buen consejo. Hay muchas herramientas, de hecho, para poder organizarnos. No he mencionado algunas, pero, ninguna hoy, pero es muy buen consejo. Hacer una actividad, ok. Ok, comenta May, ¿cómo mantener la disciplina, constancia? Bueno, con lo que he mencionado antes, creo que teniendo estas franjas horarias ayuda mucho. Y también cuando uno se ve complementando alguna tarea, se le va a ayudar mucho esta sensación de satisfacción, porque ya sabemos que cuando terminamos algo nos sentimos súper orgullosos de nosotros mismos y eso mismo provoca un impulso de seguir con más y creo que ayuda mucho a la disciplina. También lo de disciplina ayuda, pues, levantarse a su hora y buscar el horario, simplemente buscar el horario, no dejarse, hacerse una promesa de no llevarse con las distracciones como Netflix, por ejemplo, o lo que sea, dejar hacerse las cosas de placer en su franja horaria. Otras preguntas. Es recomendable, me pregunta Carlos, es recomendable utilizar un organizador, todo de Microsoft, para organizar las tareas del día. En las tareas incluir el tiempo para socializar. Sí, como hemos mencionado, ¿por qué no? Porque es algo que pues, nos da incluso ilusión de empezar con día, porque si tenemos nuestra agenda llena de cosas y tenemos, por ejemplo, la tarea o tiempo para socializar al final del día, es algo que vemos como positivo, como un regalo al final del día, si lo ponemos así. Otra vez, me preguntan si la técnica de 2 minutos, si la podemos compatibilizar con el método Pomodoro. Pues sí, ¿por qué no? Porque el Pomodoro consiste en hacer una tarea en 25 minutos. Eso es lo que es el Pomodoro, ese intervalo de 25 minutos. Entonces, dentro de estos 25 minutos se puede tomar los dos para simplemente dar un empujón con la tarea, ¿vale? Entonces, si nos damos 2 minutos para intentar hacer algo, lo más probable que seguiremos y es cuando estaremos adentro de este pomodoro de 25 minutos. Estoy siguiendo con los comentarios. Perdón, si estoy saltando algunas preguntas, es que es la primera vez que estoy utilizando esto. Abilio comenta que ahora mismo hay demasiados canales de comunicación, por ejemplo, correo electrónico, Teams de grupo, Teams individual, móvil, WhatsApp. No sé si quiere decir sería comentario de distracciones. Sí, definitivamente. Entonces yo lo que recomendaría es de verdad dejar el móvil durante algún tiempo. Para mí, por ejemplo, lo que ha pasado en estos días, que me siento un poco frustrada porque de repente la gente que tiene mucho más tiempo empieza a hablar mucho más y a mí, por ejemplo, no me ayuda esto porque pues aún tengo trabajo que hacer y es algo que definitivamente es una gran distracción. Sabiendo eso, es algo que cada uno tiene que intentar, es pues alejarse de su móvil,
de estos canales de comunicación. Comenta Isabel, me pasa que me distraen las cosas de casa porque creo que estoy saturada con demasiadas cosas que estudiar. Otro comentario importante, claro, es algo, a lo mejor cuando vemos algo muy global, sí, como he dicho, si vemos tantas cosas para hacer, no vamos a saber dónde empezar. Entonces, por lo tanto, es muy importante, creo, pues dividirlo en las tareas las más pequeñas posibles y decidir lo que es definitivamente para mañana o lo que es para el final de la semana, por ejemplo, porque si intentamos hacer todo en el mismo día, va a ser imposible. Entonces, ser realista. Estoy siguiendo con... Yo creo que ahora mismo estoy ya en principio, yo fui al revés. Yo veo que ya casi es la hora también de terminar el webinar, pues muchas gracias por vuestro tiempo. Siento mucho si no había mencionado vuestras preguntas, las he visto un poquito muy tarde. Y bueno, os invito a reflejar en lo que he mencionado hoy, de sobre todo buscar las razones por qué no estamos motivadas, establecer, encontrar nuestra rutina, nuestro propio ritmo. Me gustaría centrar en que propio ritmo, porque cada uno funciona de manera muy diferente y cada uno necesita tiempo diferente para las tareas. Es importante ser muy realista y es importante también no sentirse culpable por no haber hecho algo, ¿vale? Entonces, hacer vuestra lista quizá un poco más corta que más larga y así intentar de tener la sensación de satisfacción, lo que les va a llevar a más motivación y en turno darlos como un empujo de hacer más cosas, ¿vale? Pues muchas gracias y si no había contestado algunas preguntas me disculpo. Gracias. Hasta luego.